Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. En algunos videos de este canal he mencionado algunas de las civilizaciones más antiguas de la historia y tenía muchas ganas de dedicarle un video a una de ellas. Hoy hablaremos de la que es considerada como la primera civilización documentada de la humanidad. Muchos expertos consideran a las religiones abrámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, como una copia de muchos elementos y de prácticas religiosas de esta civilización, y en este video veremos por qué. Sí amigos, hoy hablaremos ni más ni menos que de los sumerios. Y verán las grandes similitudes de algunas creencias que ellos tenían y que, para no decir que plagió, porque esa palabra les da comezón en el asterisco a la mayoría de los religiosos, diremos que adoptó el cristianismo. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal, activar las notificaciones y los invito a nuestro grupo de Facebook. Aquí en la descripción encontrarán la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Todos hablan de los sumerios, que si hicieron esto, que si fueron los primeros en hacer esto otro, que inventaron no sé qué, pero muy pocos saben siquiera dónde se encontraban, dónde se instalaron. Pero no se preocupen, para eso estamos nosotros. Sumer, considerada la cuna de la civilización, ocupó la región meridional de la antigua Mesopotamia, lo que hoy vendría siendo Irak y Kuwait. Hay mérito donde nos enseña este mapa. El nombre Sumer viene del acadio. Esta era una lengua hablada en el norte de Mesopotamia y significa el país de los reyes civilizados. Ahora ya entiendo por qué le dicen los sumerios. Bueno, pues sí, muy bonito y todo el nombre de los sumerios. Hasta parece nombre de banda sinaloense, ¿verdad? Pero aquí hay una bronca. Los sumerios no se decían a ellos mismos los sumerios. No, ellos preferían llamarse las gentes de cabezas negras. Y su país, en la escritura cuneiforme, era simplemente la tierra, o la tierra de los cabezas negras. En el Génesis bíblico, Sumer es conocido como Sinar. Esto lo pueden encontrar en el Génesis 10:10. Una lista con los nombres de todos los reyes sumerios fue encontrada en Lagash, una de las ciudades más importantes de Sumer. Pues según esta lista, cuando los dioses otorgaron a los hombres los dones necesarios para construir una sociedad, fundaron la ciudad de Eridu. Aunque la ciudad de Uruk se considera la ciudad más antigua del mundo, los antiguos mesopotámicos creían que la primera realmente fue Eridu y que ahí fue donde se estableció el orden y comenzó la civilización. Durante mucho tiempo se pensó que la región de Sumer fue habitada por primera vez alrededor del año 4500 antes de la Era Común. Pero esta fecha ha sido descartada recientemente. Ahora se sabe que la actividad humana en esta zona comenzó mucho tiempo antes. Los primeros pobladores no eran sumerios, sino un pueblo de origen desconocido que los arqueólogos han llamado Obeid. Porque, como cualquier arqueólogo que se precie de serlo, se pusieron a hacer hoyos aquí y allá en una colina llamada El Obeid, donde encontraron objetos que confirmaban su existencia, y a esos primeros pobladores les pusieron así, básicamente por sus merititos tompiatotes. Otros arqueólogos más pachecos les llaman protoeufretanos, nombre que no creo que les hubiera gustado mucho a los sumerios, ¿verdad? Pero les pusieron así solo por ser los primeros habitantes conocidos que habitaron la cuenca del río Éufrates. Bueno, pues estos primitivos individuos, muy hábilmente, ya habían pasado de ser cazadores-recolectores a formar una sociedad agraria alrededor del año 5000 antes de la Era Común. De los agujeros que hicieron estos arqueólogos en el Obeid y otros lugares en el sur de Irak, sacaron, aparte de mucha tierra, una gran cantidad de herramientas de piedra que fueron usadas por estos primeros tipos. Cosas como azadones, cuchillos, martillos y objetos de arcilla, como ladrillos, cerámica pintada y estatuillas. Creo que escarbaron en la casa de una señora que vendía Tupperware. Los pueblos del Obeid fueron los primeros que, podríamos decir, civilizaron esta región. La verdad es que no se sabe exactamente en qué momento entraron en escena nuestros amigos los sumerios. Esta lista de reyes sumerios, según el académico Samuel Noah Kramer, al que vemos en este momento, incluye al primer gobernante de Sumer, cuyas hazañas se han registrado de manera importante. Era un rey llamado Etana de Kish, que pudo haber llegado al trono a principios del tercer milenio antes de la Era Común. En la lista real es descrito como aquel que asentó todas las tierras. La lista de reyes sumerios es un documento que fue realizado usando escritura cuneiforme por un escriba de la ciudad de Lagash alrededor del año 2100 antes de la Era Común. Dicho escriba enumera a todos los reyes de la zona y sus proezas, en un intento por mostrar una continuidad del orden social desde los inicios de la civilización.
Los mesopotámicos en general y los sumerios en particular creían que la civilización era el resultado de una gran victoria de los dioses imponiendo el orden sobre el caos. La lista que se hizo de estos reyes posiblemente fue un intento por legitimar el reinado de un rey llamado Utu-Hegal de Uruk, presentándolo como el último de una larga estirpe de gobernantes de la región. O sea, querían mostrarle al pueblo el fino pedigrí de este individuo. Etana es famoso por el mito del hombre que asciende a los cielos en el lomo de un águila, y al igual que otros de los reyes mencionados en la lista, como Dusumi y Gilgamesh, fue conocido por sus hazañas sobrehumanas y su heroísmo. Utu-Hegal, a pesar de llamarse así, intentaba vincular su linaje con el de los antiguos reyes heroicos, creando esta lista de reyes. Los mesopotámicos creían que los dioses habían puesto en marcha al mundo y que los humanos fueron creados como colaboradores de los dioses para mantener el orden y frenar el caos. Por lo tanto, los antiguos historiadores se centraron en los vínculos entre los gobernantes y sus dioses. Esta costumbre de divinizar a los monarcas lo vemos después con personajes como Alejandro Magno o Julio César. Escribir la historia de las proezas humanas era considerado un asunto de menor relevancia para estos autores. La historia antigua de Sumer ha tenido que deducirse por los restos arqueológicos y geológicos, más que por una tradición escrita. Los expertos modernos aún carecen de suficiente información. La civilización sumeria se estableció en la región hacia el año 3600 antes de la era común, y como tenían mucho tiempo libre, ya que todavía no había Facebook ni TikTok, decidieron ponerse a inventar cosas, algunas de las cuales seguimos usando hasta la fecha. Cositas como la rueda, la escritura, el barco de vela y un montón de técnicas agrarias. Aunque hay que decirlo, China y la India, llenos de envidia, aseguran que fueron ellos los que construyeron las primeras ciudades del mundo. En general, se acepta que las primeras ciudades surgieron en Sumer. Las más importantes fueron Eridu, Uruk, Ur y Lagash. Por ejemplo, la ciudad de Uruk se considera la primera auténtica ciudad del mundo. Kramer, que es un experto en estos temas, se dio cuenta luego de que estos nombres no son nombres sumerios, sino que proceden del periodo del Obeid, lo que significa que ya existían, al menos como aldeas, mucho antes del año 5000 antes de la era común. Con el establecimiento de las ciudades en Sumer, su historia se desarrolla aproximadamente desde el año 5000 hasta el 1750, cuando los sumerios dejaron de existir como pueblo y Sumer fue invadida por los elamitas y los amoritas. El comercio con las tierras extranjeras estaba consolidado en esta época y la escritura evolucionó desde simples pictogramas muy básicos hasta la avanzada escritura cuneiforme, escritura de la cual en este momento les presento una pequeña muestra. Interesante, ¿verdad? Se piensa que el comercio fue el principal estímulo para la aparición de la escritura, pues permitía una comunicación precisa y a larga distancia entre mercaderes de Sumer y sus agentes en otros países. En ese tiempo también emergió la monarquía y las ciudades de Sumer llegaron a estar gobernadas por un solo monarca, asistido por un consejo de ancianos que incluía tanto a hombres como a mujeres. Los reyes que sucedieron a Etana eran semitas, no sumerios. Esto se sabe por sus nombres, como por ejemplo el rey Emebargesi de Kish. Hasta pasados 8 reyes no aparecen los primeros nombres sumerios en esta lista de reyes. El período dinástico arcaico vio un cambio de poder, un rey sacerdote llamado Ensi, a un rey más parecido a la noción que ahora tenemos de lo que es un rey conocido como Lugal, que traducido al español significa gran hombre. Las ciudades-estado de Sumer eran realmente muy violentas. Por cualquier cosita insignificante se partían el cráneo entre ellos, ya sea por la tierra fértil o por los derechos del agua. Hasta que surgió la primera dinastía de Lagash en el año 2500 antes de la era común y pudo poner cierta paz. Con el rey Eanatum, la ciudad de Lagash se convirtió en el centro de un pequeño imperio que incluía la mayor parte de Sumer y algunas zonas de la vecina región de Eliam. La última etapa en la historia sumeria es conocida como la tercera dinastía de Ur, llamada así por la dinastía real de la ciudad de Ur, y va desde el año 2047 al 1750 antes de la era común. Ese periodo, también llamado el Renacimiento sumerio, vio notables progresos en su cultura y en prácticamente todos los aspectos de la vida humana cotidiana. Ya fueran inventados durante el periodo de la tercera dinastía de Ur o con anterioridad,
Las herramientas, conceptos e innovaciones que se consolidaron durante este tiempo le otorgaron a los sumerios un lugar importantísimo en la historia de la humanidad y sin duda alguna son los creadores de la civilización tal y como la conocemos ahora. Hay nomás para que le vayan midiendo el agua a los tamales, ¿eh? Samuel Noah Kramer, en su libro La historia empieza en Sumer, enumera por lo menos 39 cosas en las que los sumerios fueron los primeros. Y se queda uno con la boca abierta al ver que muchas de estas cosas fueran después adoptadas, plagiadas o de plano robadas por otras culturas y grupos humanos sin siquiera tener el pudor de decir que no eran suyas. Como ejemplo de esto que les digo están las primeras escuelas, los primeros refranes. Y no cierren la boca todavía, porque fueron también los primeros en entender un Mesías, un primer Noé y el primer relato del diluvio, que después fueron burdamente copiados por ya saben quiénes, ¿no? También compusieron la primera canción de amor, el primer acuario, los primeros antecedentes legales, el primer relato de un Dios que muere y resucita, los primeros lamentos fúnebres y las primeras nociones morales. Podríamos decir que los sumerios también inventaron el tiempo. No malinterpreten lo que les estoy diciendo. Es que le pusieron harto cerebro para crear el conteo del tiempo con su sistema sexagesimal, basado, como su nombre lo indica, en el número 60, creando el minuto de 60 segundos y la hora de 60 minutos. También dividieron la noche y el día en períodos de 12 horas, limitaron las horas de trabajo en la jornada laboral y establecieron el concepto de días de vacaciones. La costumbre moderna de leer el horóscopo también viene de los sumerios y estos signos astrológicos fueron observados y nombrados por primera vez por los antiguos mesopotámicos. Ur-Nammu escribió el primer código legal en Sumer, convirtiéndose en el referente para otros códigos posteriores, como el célebre código de Hammurabi de Babilonia. El historiador Paro Kirwasek dijo esto: las declaraciones legales de Ur-Nammu son un buen ejemplo de la tendencia unificadora de los reyes de Ur y su propensión a regular cualquier aspecto de la vida. Sumer, bajo el dominio de la tercera dinastía de Ur, se convirtió en un estado patrimonial, construido sobre una familia patriarcal regida por una figura paterna, donde el monarca actúa como un padre que guía a sus hijos por el buen camino hacia la prosperidad. El hijo de Ur-Nammu, Shulgi, es considerado el mayor de los reyes neosumerios. Continuó con la política de su padre, pero fue más allá. Se cuenta que este rey, en un esfuerzo por impresionar a su pueblo y distinguirse de su padre, se aventó la puntada de correr unos 1600 kilómetros desde el centro religioso de Nippur hasta la capital Ur, y se regresó en un solo día para poder presidir las ceremonias festivas en ambas ciudades. Aunque algunos consideran el himno que relata esta hazaña como un invento bien jalado de los pelos. Yo también creo que es exagerado. Es como si un maratonista corriera desde la Ciudad de México hasta Hermosillo, Sonora, y regresara en un solo día. ¡No os la jaléis! Pero eso no le quita a Shulgi su deseo de despertar la admiración de sus vasallos, ya que esto era crucial para mantener el poder de los reyes de Ur en aquella época. Y para que vean que el presidente de los Estados Unidos, Trump, pues no es para nada original, bajo el reinado de Shulgi se construyó un muro de 250 kilómetros de largo para mantener a raya las tribus semitas llamadas Martu o Titnum, pero que son mejor conocidas por su nombre bíblico, los amorreos y los amoritas. El hijo de Shulgi, su nieto y su bisnieto, renovaron y extendieron este muro para mantener a los bárbaros alejados de Sumer, pero la barrera no sirvió de nada. A estos idiotas se les olvidó proteger los extremos de este muro, darle mantenimiento y ponerle vigilancia, así que para los invasores fue relativamente fácil rodearla o brincarla por los derrumbes que tenía y así poder atacar a la ciudad. Las fuerzas invasoras de Elam pasaron como Pedro por su casa y quebraron el muro, marchando hacia Ur. Al llegar ahí, comenzaron con su desmadrito. Se llevaron todo lo que pudieron, asaltaron y asesinaron a la gente y aparte se llevaron como rehén al rey. Los amoritas, por su parte, no contentos con robarse hasta los centros de mesa, como señoras en las bodas, se instalaron en el país, pero tras la caída de Ur, una hambruna provocada por el súbito cambio en el clima y la sobreexplotación de la tierra obligó a muchos a emigrar hacia el sur. Entre los emigrantes amoritas pudo encontrarse el patriarca Abraham, que salió de Ur para sentarse en la tierra de Canaán. Pero estas son especulaciones. Tras la caída de la ciudad, muchos sumerios emigraron al norte. El sumerio dejó de emplearse como lenguaje oral, aunque todavía se escribía, y fue reemplazado por el semítico acadio. La cultura sumeria llegó a su fin. Su legado, sin embargo, permanece en muchos aspectos de nuestra civilización actual. Aspectos que damos por sentados, como si nosotros los hubiéramos inventado. Algo tan básico como el día de 24 horas fue inventado una vez hace muchos años
en Sumer. Algunos siglos más tarde, una pequeña horda de ignorantes tomaría algunos conceptos sumerios para organizar una nueva religión y dominar las conciencias de la gente, manipular a las masas y enriquecerse groseramente. Ustedes saben exactamente a qué horda de perversos criminales me refiero. Es muy poco lo que conocemos aún de esta maravillosa civilización, la primera, y que es indiscutiblemente la piedra angular de la cual surgimos nosotros. Espero que este video haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.